¿Cómo están? Bienvenidos a Conversaciones Uchile TV, que estamos haciendo especialmente desde el Festival Internacional de Cine de Valdivia, en su edición 32ª. Yo soy Felipe Blanco y los voy a acompañar en estas conversaciones con cineastas que están presentes en el festival presentando sus últimas películas. Y en este caso estamos con Albertina Carri, cineasta argentina, que está presentando su último largometraje, Caigan las Rosas Blancas, en el marco, digamos, del film de apertura del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Hola Albertina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Quería iniciar la conversación yendo muy hacia atrás, digamos, y pensando en tu formación, o más que en tu formación, en tu vínculo con el cine, incluso antes de la formación, digamos, ese momento en que uno como que mira el cine de otra manera. Digamos, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos al cine? Bueno, en realidad yo venía más como de la literatura, diría. A mí siempre fui bastante lectora y de hecho empecé a estudiar cine para aprender a escribir en otro formato. Ya. Jamás me imaginé dirigiendo películas, la verdad, no tuve esa fantasía, digamos. Y luego, bueno, justo se abrieron las puertas de la FUC, la Fundación Universidad del Cine. O sea, soy primera generación, lo que quiere decir que soy bastante mayor. Y ahí nos encontramos fue como un grupo muy entusiasta, ¿no? O sea, era no sé, yo terminé el colegio en el 90, si bien ya veníamos de varios años de democracia, fue un poco como la vuelta, las aperturas de las escuelas de cine después de las dictaduras, ¿no? Post dictaduras. Entonces había como mucho hambre de cine, de realizar cine y de una necesidad también de recambio generacional, de pensar el cine y la manera de hacer cine y la producción desde otras formas. Y así fue que, finalmente fui parte de la generación que se llamó Nuevo Cine Argentino, que fue una nomenclatura un poco inventada por los críticos, pero que tuvo que ver con con una impronta generacional, ¿no? O sea, no éramos un movimiento estético, pero sí había algo muy paradigmático en el cambio de cómo realizar las películas. Sí, te voy a preguntar un poco sobre eso, digamos, de tu vínculo a la distancia incluso, digamos, porque finalmente, digamos, cuando uno mira la historia del cine, los movimientos son muy estrechos, son muy restringidos. El neorrealismo, digamos, son algunos años, digamos, no es todo el cine, digamos, italiano. ¿Cómo miras hoy esa pertenencia, digamos, a esta etiqueta que en algún momento se llamó, digamos, y que generó mucha literatura en Argentina y en otros países latinoamericanos respecto del nuevo cine argentino? ¿Te sentías parte en ese momento? ¿Lo dimensionabas como una generación, digamos, o es algo que sencillamente, digamos, fue una etiqueta que finalmente colocó, digamos, encima de ustedes la crítica y la academia, que ustedes finalmente dijeron, ya, vamos con esto? Sí, en realidad era una época donde se discutía mucho justamente, ¿no? Como cada vez que estrenabas una película y te decían que eras parte de esto, ¿no? El NSA, el Nuevo Cine Argentino. Yo también una de las cosas que decía es, bueno, somos como el tercer nuevo cine argentino, éramos el nuevo, porque también ya había habido uno en los 60s y, o sea, era como claramente eso, un recambio generacional, sí, donde había una crisis de producción también, ¿no? O sea, también esas cosas, no sé, como el Calibud en Colombia, ¿no? El movimiento que de algún modo lideró Luis Ospina también tuvo que ver claramente con eso, con las posibilidades de realización, ¿no? Ante la falta de instituciones que nos reconozcan o que nos den espacio para hacer nuestras películas, ante la falta de industria, porque tampoco había la suficiente cantidad de productores como para abarcar o avalar a estos jóvenes que veníamos con óperas primas o pensando en películas también menos en términos de lo convencional, ¿no? Y de la lógica del estreno, de lo inmediatez. Entonces, ahí fue que empezamos a hacer películas un poco más colaborativas, en el sentido que no teníamos plata, sencillamente eso. Entonces yo te tenía que llamar por teléfono y pedirte una lata prestada, y después vos me llamabas y me pedías el lente que había comprado para hacer la película o que me había prestado alguien, y así se armó un poco eso. Pero nunca fuimos un movimiento estético, eso es real, nunca nos reunimos y dijimos, estas son las bases de...
inevitablemente hay parecidos, por supuesto, por esto insisto, ¿no? Porque también cómo se hacen las películas es finalmente también su resultado. Eso está en imagen, en sonido, se ve. Entonces... O sea, las películas dependían justamente de las posibilidades técnicas, digamos. Claro. De hecho, película en color o película en blanco y negro, digamos, también eso no son elecciones finalmente en ese contexto, son finalmente, si tienes 10 rollos de blanco y negro, lo hacen blanco y negro, digamos, un poco, como no hay. Sí. Pero en el fondo, había un vínculo en cierto modo espiritual con la generación del cine argentino en los años 60, digamos, Fabio, un poco antes Torre Nilsson, digamos, y todo, Sí, toda esa... sí, tal cual. No hay una intención de ruptura, digamos, en cierto modo de decir, digamos, nosotros vamos a cambiar esto, sino... No, pero sí es real que había una identificación con aquellos cines, con el de Con, Kuhn, Antin, digamos, como en esa búsqueda del lenguaje, y menos con el cine que era inmediatamente anterior al nuestro, ¿no? Como en el de los 80s, 90s, esa especie de reconstrucción democrática de aquel cine que para nosotros se había vuelto un poco demagógica, y ahí fue donde de alguna manera entonces se nos acusó y se nos alabó también por venir a como romper, ¿no? Eso. Pero fue esto, claramente, como vos lo decís, una identificación con algo de volver al dispositivo, ¿no? Del cine, como volver a aquella búsqueda del lenguaje. Había un temor como hacer etiquetar como oficialista en cierto modo, digamos, pensando justamente, digamos, en las películas del periodo Alfonsín, por ejemplo, la historia oficial, digamos, claro. Cuenzo y todo eso, digamos, que había un alineamiento muy directo, digamos, con la estructura frágil políticamente. Sí. Bueno, también eso, ¿no? Es un cine que es claramente un cine postdictatorial, muy inmediatamente, además, postdictatorial, ¿no? Como... Y además exitoso, que fue claro. internacionalmente, digamos. Sí, entonces sí, eso también modela un poco, digamos... La primavera alfonsinista. Sí. Bueno, de este periodo parte tu primera, que además partiste con un largo, algo que como que primero hiciste los largos y después los cortos, digamos, algunos cortos, como que generalmente los cineastas parten un poco al revés. Pero en No quiero volver a casa justamente hay una dimensión que creo que es importante, que va a ser presente, que es un poco la familia, finalmente. La familia como núcleo, la familia como algo que en cierto modo se fractura, se dispersa, digamos, como que hay algo que se rompe, que no se junta, ya no hay opción, digamos. ¿Cómo fue la producción de ese primer largo? Justamente pensando en que podría haber sido un corto, pero fue un largo. Bueno, es que empezó siendo un corto, la verdad es esa, o sea, empezó siendo un corto que tenía un poco como, bueno, lo que luego se convirtió en la anécdota de alguna manera principal de la película, que era el cruce entre uno de los miembros de una familia con el niño de la otra familia, ¿no? O sea, que era el asesino y el niño al que le habían matado el padre. Cuando rodé ese corto, ni bien terminé de rodarlo, ya antes de editarlo dije, esto es un largo, y me senté a escribir el largometraje con esas pequeñas partes filmadas. Y a partir de eso fue que se construyó No quiero volver a casa, que es una película muy ambiciosa para una persona de 25 años. Era realmente muy joven. Y eso, y a mí algo que sí recuerdo mucho y que cuando convoqué al equipo para hacer la película dije, vamos a hacer una película en blanco y negro y triste y aburrida. Y creo que lo es un poco esa es la impronta y está lograda, digamos. O sea, tiene una estructura, además tiene una estructura completamente no lineal, digamos, la película, digamos, y eso, claro, digamos, creo que con esa estructura no hay forma de aburrirse, porque justamente la cabeza está trabajando para darle un sentido. Para armar el rompecabezas. Exacto. Sí. Pero ya era bastante innovador, digamos. Creo que incluso en el contexto de las películas argentinas que se están haciendo, por lo menos lo que nosotros hemos podido ver desde Chile, digamos, era bastante innovadora. Digamos. Sí, súper. Había una apuesta ahí, sí. Digamos, de... Sí, de hecho también cuando se estrenó esa película, que era parte supuestamente del nuevo cine argentino, decían, en algunas notas decían, bueno, bienvenida a la tercera posición, porque ya no entraba como en ninguna de las categorías dentro de ese nuevo cine argentino. Pero sí, claramente es una película muy osada, digamos, y más para una ópera prima. Y sí hay algo en esta cuestión de lo no cronológico, que es una búsqueda que después continúa, digamos, en otras películas, y en esa es súper extrema, ¿no? Como, sí. Quizás es bueno haberlo dejado ahí, digamos, para, digamos, así como un checklist, digamos, logramos eso. Quiero saltar a los rubios. Bueno, quizás antes de eso, porque pensaba un poco respecto al momento, digamos, porque
No quiero volver a casa, más o menos año 99, Claro, sí, por se ahí. estrenó en el año 2000. Claro, como pero se hizo en De la Rúa finalmente, digamos. Claro. Está como en la mitad, digamos, de... No sé si algo también está registrando, digamos, buscás mostrar algo, porque la película también es bien contingente, digamos, como es, digamos, la... Yo creo que en ese sentido es más una película menemista, ¿no? O sea, esta Ya. cuestión de los cadáveres, ¿no? O sea, fue muy de los 90 también, esa especie de lógica de política mafiosa, donde Sí. prendías la tele y aparecía un diputado muerto en un bosque, o sea, ese tipo de cosas eran como estaban totalmente naturalizadas. Y hay algo de eso, digo, que se cuela en la película en el momento, ¿no? Que no lo dejan al niño prender la televisión porque acaban de matar al padre, que es un empresario medio conocido y va a salir en las noticias. O sea que en ese sentido sí, también esta cuestión de lo económico, ¿no? De la traición intrafamiliar, de la plata y todo eso, creo que es algo bastante arraigado con el menemismo. Lo digo con distancia, ¿no? O sea, no es que en el momento en que hacía la Sí. película pensaba... Pero puede leerse hoy día así, digamos. Pero había algo que se estaba, sí, bebiendo ahí en vivo. Y bueno, cuando hace Los Rubios, que también puedo decir, podríamos pensar que es una película absolutamente innovadora, digamos, desde el punto de vista formal, digamos, más allá de lo que implica en términos emocionales también. Y que creo que hasta cierto punto es un poco modélica, digamos, sobre sortear dos problemas. Quizá el primero es el cine en primera persona, digamos, que es un problema, digamos, que logra sortearlo. Y también porque estás hablando, en cierto modo, de los mecanismos del cine. Como hay varios elementos que están ahí, digamos, confluyendo, o sea, como en la misma estructura está justamente su discurso, digamos. ¿Cómo fue el proceso un poco de ir llevando adelante, no? Esa película que probablemente en algún momento sentiste que tenías que hacerla independientemente de cualquier otra cosa, digamos. ¿Cómo fue ese proceso de gestar Los Rubios? Bueno, fue un proceso largo, la verdad, hacer esa película, porque además, realmente con esa película especialmente, era muy difícil el asunto de la producción, porque todo el mundo, cuando yo le contaba lo que quería hacer, que quería hacer una película sobre la ficción de la memoria, y me decían, bueno, pero ¿cómo y por dónde? Y entonces ahí les decía, bueno, porque mis padres son desaparecidos, y entonces a partir de eso me decían, no, pero vos tenés una historia entre manos enorme, tenés que contar eso, tenés que contar la historia de tus padres o tu historia. Y yo decía, no, es otra la lógica. Y me decían, una actriz, también muñequitos, como, sí, porque es sobre las formas de la representación, eso es como lo que estoy buscando. Y fue una película muy rechazada, digo, por fondos internacionales también, ¿no? Como que no encuadraba. Hasta que, bueno, se terminó y se convirtió como en una especie de hito cultural que realmente para mí también fue súper sorprendente. O sea, creíamos, el grupo que estábamos haciendo Los Rubios, que era una película que no la iba a ver nadie o nos iban a salir a decir barbaridades, porque justamente también es muy irreverente con respecto a la dictadura, los desaparecidos y también la primera persona, ¿no? Porque eso, no hay una victimización, es una construcción, digamos, la narración es un poco una construcción casi en opuesto a cómo se hacían las películas sobre el tema en aquel momento, en el sentido que en general se iba como de la gran historia hacia un testimonio en primera persona y en general bastante lacrimógeno, ¿no? Como había una lógica de la victimización, sí, que Los Rubios la rompe completamente y se corre completamente y dice, bueno, ok, esto es lo que me pasó, pero igual soy una persona pensante y necesito ponerme en este rol para analizar esta cartografía, ¿no? De estas circunstancias que son de mi vida personal, pero también de la historia nacional. Y eso, bueno, nada, fue inquietante, pero por suerte tuvo buena repercusión. Absolutamente, y bueno, y efectivamente quizás el recurso más radical es justamente poner una actriz, digamos, sí, guiando un poco el proceso, digamos, liberándote un poco de esa carga, en cierto modo, digamos. Exacto, creo que funciona un poco de ese modo, digamos, y además ocurre algo curioso, digamos, porque la actriz incorpora justamente esta dimensión de la ficción. Sí. O sea, hay momentos en la película, son pocos, digamos, que uno pareciera estar viendo una ficción, digamos, en que ella actúa, sencillamente interpreta, digamos, genera situaciones puramente físicas, en cierto modo, en la película, sí, más allá de lo que está ocurriendo. Y eso es muy coherente justamente con todo lo que implica en términos de distancia. Hay justamente ahí un cruce entre documental y ficción. No sé si era ese también el objetivo, digamos, o finalmente fue lo que encontraste para poder contar la historia. Sí.
Sí, y sobre todo eso, para poder invitar al espectador a una posición reflexiva, que era como mi grandísimo objetivo, digamos, mi gran deseo, como que el espectador no dejara al espectador suelto en una situación catártica, ¿no? Que era un poco lo que pasaba con las películas sobre el tema, como te invitaban a que llores un rato y después de ese llanto te ibas a tu casa y la descarga ya había sucedido. Y para mí era importante también eso, como contar algo de que esa ausencia iba a ser ausencia siempre, ¿no? Con todo lo incómodo que tenía también esa postura. Pero bueno, eso. Sí, creo que también está un poco, y eso creo que empatiza mucho con el público, que en el fondo también es una película que se estructura a partir de un poco una pesquisa detectivesca, digamos, Sí. que creo que eso digamos, también es muy de género en cierto modo, Sí. digamos, pero también hay una manera de construir, pensando un poco, digamos, en esos vínculos con el cine, digamos, con la estructura, digamos, Sí, un poco sí, sí. Vamos descubriendo con el personaje. Sí, es un poco también algo como Sí. de una estructura un poco clásica en Sí, ese exacto, sentido. Sí, exacto, sí, en sí. ese sentido, digamos. Y creo que también eso le da, digamos, una cercanía importante. Pero hay un punto, digamos, que me parece un poco a partir de lo que dice la narración, digamos, un poco hacia el final, digamos, la idea de, justamente, digamos, de que la memoria sobre nuestro ser, digamos, es más bien una fantasía que queremos construir respecto a nuestro pasado, digamos. Sí. Y eso me parece que, claro, digamos, sintetiza un poco el proceso en general, digamos, y en parte uno podría pensar que también... Muchísimo ruido aquí, ¿no? Sí, pero Perdón, pero parece que está se bien. escucha bien. Que esa dimensión, digamos, de la reconstrucción, digamos, parecía ser que también estaba hablando un poco de la imposibilidad del cine. Sí. De la imposibilidad del cine de poder asimilar una cierta realidad, digamos, de poder, porque también en la película hay un juego muy, muy persistente entre la información objetiva, concreta y física, datos específicamente que busca el personaje, y los testimonios que divagan, digamos, son erráticos, digamos, no son concluyentes, digamos, no sabemos si son ciertos. Hay una serie de situaciones que están ahí un poco confrontándose, esa tensión interna. Sí, sí, también algo de la imposibilidad de la verdad, ¿no? Que era una de las consignas también de aquel momento, ¿no? Memoria, justicia y verdad. Y ahí es donde también la película rompe, digamos, con esa manera, esa búsqueda, digamos, esa forma de buscar, porque lo que todo el tiempo expone es la imposibilidad de reconstruir una verdad, que es una imposibilidad y una limitación del lenguaje, pero también es una imposibilidad de todos los lenguajes, ¿no? Como, y entonces de algún modo la película se termina tratando también sobre eso, ¿no? Sobre el lenguaje. Exacto. Sí. Exacto. Y justamente pensaba en algo que me decía al comienzo, digamos, cuando tú, digamos, derivas un poco de la literatura al cine. ¿Qué es lo que buscabas en el cine como lenguaje que eventualmente quizás no estabas encontrando en la literatura en esos momentos, digamos, Claro. en esos momentos a los, no sé, 20, 21 años, etcétera? Bueno, en realidad nunca recién ahora me empecé a dedicar a la literatura, o sea que el cine me atrapó, me succionó, y es un medio muy demandante, muy encantador, por eso también me dejé atrapar. Pero bueno, son lenguajes completamente diferentes, o sea, el cine primero que es movimiento, son cuerpos en movimiento, y es imagen y sonido, o sea, son totalmente diferentes las unidades de cómo se arma ese lenguaje, ¿no? No son las palabras. Nosotros, de alguna manera, yo digo que nosotros como cineastas inventamos los signos cada vez para armar el lenguaje. A veces se trabaja con material de archivo y ponele que entonces trabajás con signos más estables, pero en realidad también son siempre inestables porque es un invento cada vez, no es como las palabras que existen. Que hay una frase de Metz, digamos, que más o menos va por ahí, digamos, hablar cine es un poco inventarlo. Claro. No es un habla predefinida, digamos, como cuando uno escribe, digamos, un poco. Sí, porque no hay, el alfabeto se rearma cada vez, ¿no? Y
Bueno, es como ese juego de sintaxis, digamos, que a mí siempre me interesó mucho y es algo que después sigo trabajando en cada una de mis películas, ¿no? Hay otro que mencionabas que era la dimensión corporal, digamos, incluso, claro, está muy presente en tus películas, probablemente en las últimas no podría ser que está más presente, y lo corporal en el sentido más bien de lo performático, digamos, está justamente esa construcción, digamos que también un poco es una de las cosas que distancia precisamente al cine del lenguaje, digamos, escrito, digamos, de la literatura Sí. como dispositivo, si queremos entenderlo así. Que te ha ido acercando un poco paulatinamente, sobre todo un poco para pensar un poco en las últimas películas, particularmente Las hijas del fuego y Caigan las rosas blancas, están justamente en una dimensión muy performática, digamos, donde el cuerpo, digamos, existe y tiene valor en tanto cuerpo, digamos, y no en tanto personaje, digamos. ¿Cómo ha ido esa evolución, en cierto modo? Evolución. No sé si llamarla evolución tampoco, sino esa deriva, sí, podríamos exacto. decir. Bueno, es una preocupación, digamos, que de alguna manera también podría decir que tengo desde los inicios, ¿no? O sea, entre No quiero volver a casa y Los rubios, hice un cortometraje que se llama Barbie también puede estar triste, que es con muñequitos, pero es una porno con muñequitos, donde el desafío también ahí era, por un lado, romper, o subvertir el género pornográfico, los roles y las hegemonías y las jerarquías dentro de ese género, pero también eso era una pregunta sobre el cuerpo ya, que en ese momento solo se podía hacer con muñequitos. Y luego podría decir que tuve acceso a los cuerpos vivos también porque hubo una modificación social, ¿no? O sea, Las hijas del fuego es una película que no podría existir sin los movimientos feministas de los años anteriores, ¿no? Y en ese sentido, eso, creo que la pregunta, digamos, sobre qué es un cuerpo y qué puede un cuerpo también me habita también podría decir desde Los rubios, ¿no? Desde el momento en que yo me desdoblo y digo, bueno, yo me tengo que poner en este cuerpo de directora para que la narración de el asesinato de mis padres lo lleve adelante una actriz y lo pueda contar desde ese cuerpo de la representación. Eso, y me parece que es una pregunta que viene claramente de la filosofía, ¿no? Esto que puede un cuerpo. Y creo que el cine es interesante que se la haga, porque es un medio, o sea, es completamente distinto en ese sentido a la literatura, ¿no? Que es justamente, ¿no? un cuerpo quieto, escribiendo, en soledad, aunque los libros también se hacen colectivamente. Es una instancia posterior, ¿no? En cambio, en lo cinematográfico, además, eso también es el cuerpo del espectador, que tiene un impacto completamente distinto a la intimidad de estar leyendo un libro, ¿no? Cómo te modifica esa pantalla y esos cuerpos en movimiento que estás viendo ahí. Hablemos un poco de este libro, digamos, que se está lanzando, que en cierto modo yo no lo he leído, digamos, creo que nadie lo ha leído todavía. Casi no, porque acaba de salir. Pero es un libro que podríamos decir que tiene múltiples entradas, digamos, que es más una invitación reflexiva sin un orden específico, digamos. El libro está organizado, digamos, a partir de cierta orgánica, ¿no? Sí, pero es bastante más libre en el sentido que hay poemas, digamos, hay una serie de elementos, digamos, muy ricos. Sí, es un artefacto. Exacto. Está pensado justamente como un artefacto y también como performance, en cierto modo, digamos, como hay algo así, digamos, que el mismo libro, digamos, lo define un poco así, volviendo un poco, digamos, a esta dimensión performática, y que creo yo, digamos, que podría, digamos, ser un buen complemento también, digamos, de cruce, digamos, entre como una expansión, digamos, una especie como de cine expandido llevado precisamente a la... Sí, porque también es una manera de hacer cine. Este libro concretamente es una recopilación de textos, no todos los textos que he escrito, pero sí una recopilación de textos que van justamente desde el 99 hasta el mes pasado. y eso, sobre cine y también cuestiones que se plantean alrededor del hacer cine, ¿no? O de los temas, cómo se abordan determinados temas en ese lenguaje. Y entonces es una extensión de hacer cine, que también me parece que en este momento donde esto que decías de lo de ver cine colectivamente
que es algo que se está perdiendo y entonces ya nos estamos preguntando qué es el cine una vez más, ¿no? Que es una pregunta que habita el cine desde siempre, pero de qué modos también ahora circula el cine o se hace cine. Bueno, también esta es una forma de hacer cine, que es también invitar a pensar sobre cine y también desde la lectura o desde la escritura. Un poco eso. Sí, no es un tipo de libro que uno, digamos, quizás no te gustaría que llegara en la dimensión de una teórica, digamos, como que rechaza un poco ese formato. Digamos, claro, sí, no es un libro académico tampoco, o sea, tiene algunos artículos un poco más, por ahí un poco más académicos, pero siempre yo tiendo hacia la poesía, o sea, es como algo que no, en cuanto me pongo un poquito académica, inmediatamente corto y escribo un poema entre medio para romper, para salir de ahí, porque no me es natural, digamos, mi formación es completamente otra. Cuando pienso un poco en tu última película, Caiga la Rosa Blanca, claro, hago la conexión con Las Hijas del Fuego, digamos, sí, claro. Como que es imposible no hacerla, digamos. Pero claro, son películas completamente distintas, digamos. Es un poco la operación del Joker en ese sentido, la idea de Las Hijas del Fuego y Caigan las Rosas Blancas, como que es el Joker 1, Las Hijas del Fuego, la épica, el entusiasmo, la locura, la revolución, y luego viene lo real, la decepción, la depresión, sí. El fracaso también de todo pensamiento único, ¿no? Que también es un poco como el gran problema de la revolución, ¿no? O sea, que es un poco también, lo digo en el sentido de Las Hijas del Fuego, ¿no? Como es una película que trabaja sobre un único género cinematográfico y se mueve dentro de ese marco y entonces trabaja obviamente sobre sexualidad y afectos, si querés. Pero eso no deja de ser una revolución de pensamiento único. Sí, y cuando pasas a lo real viene toda esa otra mugre que también es la que trae el fracaso, la tristeza. Y también para mí Caigan las Rosas Blancas me interesa especialmente en ese sentido con respecto a la reivindicación del fracaso, ¿no? Que me parece un gesto muy anticapitalista y muy necesario en este momento. Sí, porque claro, la película es una cineasta, digamos, de cine erótico, digamos, que tiene una discrepancia creativa, digamos, y abandona todo, digamos, como que un poco se entierra, o más bien huye, podríamos decir que hay mucho de eso, digamos, pero que en el fondo, claro, cuando tú piensas un poco a raíz de lo que decías, de que la hija fue un poco la utopía, claro. Es un poco, digamos, esa utopía, sí. Digamos, y como que cuando pienso en esta otra película, es como lo que ocurre después, digamos, sí. Con la vuelta, podría ser una continuidad específicamente, o sea, terminar de filmar, digamos, y hacer como un plano en que la cámara se aleja y está esta directora, digamos. Hay que volver a empezar, exacto, siempre, volver a leer. Pero claro, también tiene conexiones con las lógicas populares del cine. Es, en cierto modo, una road movie. Claro. Tiene códigos, digamos, así como Los Rubios tenía esos códigos, digamos, del cine detectivista, aquí también hay ciertos códigos que me parecen muy interesantes también, digamos, como una manera de plantear justamente una estructura familiar para, en cierto modo, digamos, fracturarla, fragmentarla o distanciarse de ella. Sí. Sí, también se vuelven ellas como un sujeto colectivo, ¿no? O sea, en la película anterior fue como también la formación de ese grupo, ¿no? Como se iban sumando y sumando y sumando y se iba convirtiendo en un gran pulpo revolucionario que parecía que iban a tomar la tierra. Pero orgánico, hay una organicidad sí, ahí, digamos. Sí, en ese encuentro. Y acá hay algo como también son como una célula un poco solitaria en algún sentido, ¿no? Como, y que hasta que no llegan a ese momento, digamos, de lo fantástico o de la fantasía, hasta que no se dejan de alguna manera devorar por sus propios deseos, ¿no? Porque es ese más plantas del inicio, que bueno, mirá cómo vuelven las plantas en la mata atlántica. Hasta que eso es un poco también una película sobre el deseo y las formas del deseo, cómo se materializan, ¿no? Eso. Muchas gracias, Albertina. Hemos llegado al final de esta conversación, de estas conversaciones UChile TV. Quiero agradecer particularmente al Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia y a todos quienes han hecho posible esta transmisión.
pueden ver esta conversación en www.chiletv y también pueden verla en la página de YouTube. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar más adelante. Thank you.